nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia de Louisa de Merde, quien fue protagonista de un fracaso comercial a mediados de la década de 2010. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Louisa de Merde nació en Bogotá, Colombia, el 5 de septiembre de 1983. Es hija del empresario Francis de Merde, dueño de los laboratorios Vallop, con sedes en diferentes partes del mundo, en todos los continentes, pero con centralidad en Francia, de donde era oriundo el empresario. Louisa, una de las manos derechas de su padre, además de ayudarlo con las tareas y acciones que no podía hacer por faltarle aquel brazo, ocupaba un importante cargo en sus laboratorios y era de mucha confianza para él. Si bien ese cargo no estaba oficializado y rotulado, sí gozaba de un privilegiado sueldo y en las decisiones del padre en muchas oportunidades aportaba su visión y era considerada. Su acento colombiano era a menudo escuchado en la mesa chica de los laboratorios Vallop. Su padre tenía un entrañable cariño por Colombia, y más precisamente por Bogotá, ya que allí logró evadir sus impuestos con mucha facilidad. Se hizo de muchas hectáreas, las cuales una porción utilizó para construir una lujosa finca, donde vivió con su familia gran parte de su vida. Francis conoció la tierra del café en unas vacaciones con su esposa Marta, también colombiana. Su clima e idiosincrasia endulzaron su paladar, y las relaciones que fue tejiendo con empresarios y políticos de Bogotá terminó por enamorar su corazón. Era Colombia su segunda casa. Los laboratorios Vallop, equipados para experimentar e investigar para sí mismo y terceros, además de producir diferentes drogas utilizables en múltiples fármacos, se encontraban, hacia mediados de la década de 2010, convulsionados por la nueva adquisición de su dueño, Don de Merde. Un nuevo fracaso comercial. Todo empezó cuando el empresario perdió su brazo derecho por múltiples picaduras de una serpiente en una playa colombiana años atrás. Luego de la recuperación y el acostumbrarse a la vida con un brazo solamente, en su cabeza empezaron a dar vueltas ideas que habían surgido en charlas con médicos amigos durante su hospitalización. Ahí descubrió las utilidades que puede tener el veneno que producen las serpientes y se le ocurrió sumarse al mercado que surge a partir de ellas, como lo es fabricar antídotos. Francis entonces se hizo con un cargamento de toneladas de serpientes directamente obtenidas de la isla de la Quemada Grande en el estado de San Pablo, Brasil. Allí se encuentran las serpientes más venenosas del mundo. Luego la llevó a su Bogotá querida, en donde instaló un campamento para que sus empleados les extraigan el codiciado veneno y designó a su hija Louisa como encargada. El señor de Merde tuvo la original iniciativa de producir a partir del veneno de aquellas serpientes una fragancia internacional de exquisito aroma, la cual llamó Liquid Green Dead, y para complementar también invirtió para que su laboratorio produzca su propio antídoto, la Vallop Medicine, como la nombró. Al desembarcar en el campamento, Louisa ordenó dejar libremente a las serpientes, ya que había googleado que en la vida silvestre podrían desarrollar más veneno. Sus empleados notaron en el transcurrir de los días que este escenario les complicaba su labor, que de por sí ya era riesgosa. La hija del magnate, sin entender mucho de la actividad con serpientes, pudo darse cuenta de este riesgo, pero no se cuestionó haberlas dejado libres, apostando a la valentía de sus asalariados, ya que quería asegurarse la mayor producción posible. Los empleados contaban con sus propios elementos por política del laboratorio Vallop. Tenían 10 minutos para comer a partir de alcanzar la extracción de veneno de por lo menos 5 serpientes y gozaban de cupones de descuentos en ibuprofeno y paracetamol del propio laboratorio. Un
nuevo fracaso comercial. Los contratiempos, sin embargo, no paraban y llegaban incluso hasta la muerte de muchos trabajadores. Con el pasar de los días, la producción de veneno se vio afectada por estas bajas, y Luisa, ante la consulta de su padre, no tenía una respuesta que lo tranquilizara. Don Demerd entonces designó a su abogado como nuevo responsable del campamento para levantar esos números, relegando a su hija un escalón. Pero Luisa no se resignó al control del campamento de serpientes y como segunda autoridad les prohíbe morir a sus empleados durante sus actividades. La medida no tuvo mucho éxito, ya que los empleados seguían manteniendo el promedio de muertes, el cual reflejaba que de 50 empleados que ejercían su labor de extracción de veneno de serpientes en el día, aproximadamente 30 fallecían sin poder cumplir dicha labor. Luisa era la verdadera encargada del campamento, más allá que en los papeles era el abogado de Don Demerd quien comandaba las acciones, supervisando vía Zoom en reuniones junto a ella. Buscando mejores números, la hija del magnate modificó el horario de inicio de la extracción de veneno, retrasándolo 5 minutos, momento en el cual el área administrativa del laboratorio les grababa un video en donde los aplaudían por su arriesgada tarea diaria. Esta gratificación llenaba de coraje a los extractores de veneno, que igualmente mantenían el promedio de muertes por día. Luisa, queriendo honrar más aún a sus empleados, les otorgó el beneficio de dejarles a mitad de precio los funerales que tuvieran ellos o cualquiera de su entorno familiar. La medida se efectuaba a través de la tercerización de la empresa Sepelios Tomuert, ubicados en el departamento de Nariño. Rápidamente Luisa pudo observar cómo este beneficio era bien utilizado por las familias de los empleados fallecidos. Y al ver que todos los que morían eran velados con Sepelios Tomuert, la hija del empresario visionaba lanzar la misma iniciativa por fuera del campamento del laboratorio como una empresa aparte y propia. Un nuevo fracaso comercial. Luisa tenía el visto bueno de su padre para meterse de lleno en su visionario proyecto comercial, funerales a mitad de precio. Mientras tanto, el abogado Manuel Larroso se hacía cargo ahora sí del campamento de serpientes, siempre vía Zoom. Por su parte, Don Demerd se daba cuenta que más allá de todo, el volumen de producción de veneno de serpientes se mantenía igual que siempre, con el mismo promedio de muertes. Entonces alentó la promoción y distribución, tanto de su antídoto como de su perfume, con el rótulo de edición limitada. Esta publicidad causó alzas en las ventas, ya que los consumidores fueron invadidos por un sentimiento de desesperanza ante una eventual falta de unidades en los comercios. Luisa ya empezaba a sentir que volaba con sus propias alas, ya que la apertura de 2 locales fúnebres en Bogotá con el rótulo en la fachada que decía "Funerales Demerd, mejores y a mitad de precio", causaba furor entre los dolientes bogotanos. Algunas empresas funerarias la miraban con recelo por los clientes que, según ellos, les robaba y no tardaron en tomar represalias. Un nuevo fracaso comercial. En los subsuelos de Bogotá, la unión clandestina de empresas funerarias, los feos, funerarios, especialistas, organizados y sindicados, decidieron cortar desde la raíz esta nueva competencia inesperada que amenazaba con sepultar sus negocios como un cliente más. Los feos elaboraron un plan que neutralizaba el abastecimiento de elementos indispensables para las labores diarias de funerales Demerd, tales como servilletas para secar lágrimas, luces tenues y velas, etc. En previa charla con estas distribuidoras les compraron los suministros correspondientes a la empresa de Luisa, con la excusa de una nueva organización interna de las funerarias. De esta manera, y con rebajas en sus tarifas, lograron parar el ascenso de funerales Demerd. La caída no tardó en llegar, y Luisa, sin aliados comerciales ni respaldo suficiente, abandonó su proyecto, prometiéndose volver con más ímpetu en un futuro incierto. Pero esa promesa lejos estuvo de cumplirse, ya que volvió a ser asesora de su padre en los laboratorios, de donde no volvió a salir. Y aunque su innovadora idea de funerales a mitad de precio no fue reconocida nunca por su padre, sí siguió implementándose para los trabajadores del campamento de serpientes, ya que era uno de los motivos por los cuales siempre contaban con nuevo personal, que suplantaba al que iba muriendo. Ese beneficio significaba un atractivo para personas de la zona y alrededores, quienes soñaban dejarles algo a sus familias. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos trae una reflexión final sobre este significativo caso. Un nuevo fracaso comercial.
Buenas, ¿cómo andan? Mucho frío, ¿no? Yo acá con mi estufa y mi aplicación de pedidos me olvido que estamos en invierno ya. Bueno, y con respecto a Luisa, una lástima que no supo interpretar a su padre, ¿eh? Porque más allá de tener la ocurrencia de los funerales a mitad de precio y de coordinar con Sepelius Tomuer para efectivizarla y así motivar más a sus empleados, ¿quién dio el visto bueno para que se ponga en práctica? Sí, Francis Dimerd, arriesgándose ante una posible mala movida. Y fue el propio Francis quien no quiso cortar las alas de su pequeña cuando ésta quiso exportar su ocurrencia, tomando un nuevo riesgo. La inquieta Luisa no supo interpretar que ese negocio no había madurado como para exportarlo. Siempre aprendan de los emprendedores ya existentes, a los cuales los estados no lograron coartar sus libertades, ya que allí radica el éxito empresarial, como decía mi profe de evasión impositiva 1 en la universidad. Piénsenla y la charlamos la próxima. Saluditos. Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.